del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Evocando a Tarragorros. Corralón San Cayetano de Hugo Sosa, ruta 126, inmediaciones al monumento de María Auxiliadora. El Emporio de las Maderas, cepos y mangas a pedido, postes, marras para corrales y alambrados, leña campana, teléfono 3774 50 05 89 y 3774 46 64 13. Corralón San Cayetano, al servicio del campo y la ciudad. Vení al Mercado Práctico, todos los viernes de 8 a 12, en Plaza General Paz. Nuestros productores, artesanos y emprendedores te esperan con frutas y verduras de primera calidad, directos de la cosecha a tu mano. Además, podrás comprar panificados de elaboración propia, indumentaria artesanal y una variadísima oferta. Apoyemos la economía local con el Mercado Práctico. Invita Municipalidad de Curuzú-Cuatiá. Hacia adelante. Señor organizador, que en su fiesta no falte el chamamé. Rubén Rodríguez y su conjunto, festivales, bailes, jineteadas, eventos privados, al estilo Tarragó, bien a la altura de la Gramilla. Por contactos 3774 40 31 31 o al Facebook Rubén Rodríguez. Evocando a Tarragorros. Evocando a Tarragorros. Y acá estamos con nuestro programa de vocación permanente al maestro cruzucuateño Tarragorros. Bueno, hemos asistido al cambio de guardia de los operadores. Se ha ido el Agustín Campestrini y ha ingresado don Marco Fagotti. Siempre le toca a usted los sábados a la tarde, le toca, ¿no? Después viene Sotelo y compañía. El otro día estuvimos de cumpleaños con Sotelito. Salió el asado por fin. Faltó el gerente de la radio y usted. Ahí de bravo, no llegó la invitación. Quedó por el camino, falló el correo. Bueno, nosotros vamos a continuar con la música entonces y vamos a ver con la programación que tenemos por ahí. Bueno, métale, sí, vamos a ver cómo suena. Soplando el pampero, olfatean los novillos. Se aproxima la tormenta, escarcea un doradillo. Relinchos en la yeguada, entre refusilos y truenos. Árboles que se caen, estremecen todo el suelo. De pronto una verdulera rezonga dentro del galpón. Entre rayos y centellas suena un chamamé dulzón. Mientras arquea su cuerpo y le quiebra el ana al sombrero,
un paisano le abre el pecho a un zapucay bien rastrero. Evocando a Tarragorros. Y ahí estábamos entonces escuchando Entre rayos y centellas por Monchito Merlo y Ezequiel Fernández con el tema En línea. Con eso le complacíamos al amigo Soria que había solicitado esos temas. También llamó doña Olga Valenzuela de Sosa, que dice que quiere que le dediquemos un tema. Bueno, don operador, elija uno ahí, le vamos a dedicar a doña Olga, ahí de la primera sección, que siempre nos escucha.
me presento a los concurrentes. Yo soy criollo chamigo de la provincia de Corrientes. Desde Monte y Carrizales me he cruzado pa' estos lados. Me persigue la comisión, la milicia de mis pagos. Checoe, un gente toro, un buen gaucho tené presente. Checoe, un ciudadano de la provincia de Corrientes. No crean que por gallina he huido para el Chaco. Me culpan de una muerte en la vuelta a Quebracho. Chaco me persigue en la comisión de los gendarmes, me le voy a torunar, yo no soy gente cobarde, argentino de Corrientes, apreciado soy por todos, si se ofrece la ocasión, correntino, gente toro, peleé a la comisión en los montes de Algarrobo, dicen que murió el sargento, correntino, gente toro, por culpa de la puestera y la hija del mayordomo, voy huyendo hacia los montes, correntino, gente toro. Peña, la dormilona la llaman porque cuando la sacan a bailar agirma la carretilla ella sobre el lomo del damo. Y si es que Nico le gusta al bailante, se recuesta todito porque se duerme Nico cuando baila el chamamé. La dormilona le llaman porque así ella suele ser. Se duerme en brazos del damo cuando ella baila el chamamé. Mueve lindo las caderas y la cintura también. Abrazada por el damo se va cimbrando en el chamamé. Si le hablan por la persona que según suele corresponder, se suelta la carcajada y ella se duerme en el chamamé. Y no le cae la simpatía al que ella la palabró, se suelta la carcajada, no hay más ni para vos. La dama más preferida por los bailantes ya es, todito ya la codicia cuando le tocan un chamamé. Mueve lindo las caderas y la cintura también, abrazada por el damo se chicotea en el chamamé. Si le habla por la persona que según suele corresponder, se suelta la carcajada y ella se duerme en el chamamé. Y no le cae la simpatía y quien a ella la palabró. Evocando a Tarragorros. Y ahí estuvimos escuchando al cultor del chamamé, Juancito Buenaga, que nos dejaba estas dos páginas musicales que pertenecen a don Mario Millán Medina. Lo primero que escuchamos, Gente Toro, y después La Dormilona. En la versión original de La Dormilona, que graba Mario Millán Medina, le acompaña Ramón Estigarribia en el acordeón. Y bueno, Millán tenía esa costumbre
entraba cuando quería cantar. O sea, el acordeón le marcaba el ta, para que entre, y él le dejaba pagando. Y bueno, y justo en ese tema hay como 2 o 3 compases que queda en un vacío. Pero era la forma auténtica de Mario Millán Medina, ¿no? Realmente admirable, porque era su manera de interpretar la música. Ella sobre el lomo del damo. Y si es que Nico le gusta al bailante, ¿sabe? Cuesta Ahí todito, cuando se duerme, Nico cuando baila y se llama. La dormilona le llaman, porque así ella suele ser. Se duerme en brazos del damo cuando ella baila el chamamé. Mueve lindo las caderas y la cintura también. Abraza por el damo, se va cimbrando en el chamamé. Si le hablan por la persona, casi un suele corresponder. Se suelta la carcajada y ella se duerme en el chamamé. Si no le caen las simpatías, él tiene a ella la palabra. Ay, no hay maní para vos. La dama más preferida, por los bailantes ya es. Toditos ya la codician cuando le tocan un chamamé. Mueve lindo las caderas y la cintura también. Abrazada por el damo se chicotean el chamamé. Si le hablan por la persona, casi no suele corresponder. Ay, no hay maní para usted. Y ahí estuvimos escuchando entonces a Mario Millán Medina y su conjunto. Qué prolífico autor y compositor, ¿no? Porque tiene más de 300 obras grabadas y registradas por él. O sea, realmente un caudal poético y musical tremendo, ¿no? Y fue uno de los... Por ahí bien dice hay un tema que grabara los de Imaguaré que dice la guitarra incomprendida, ¿no? Y bueno, en su momento muchos se burlaban de don Mario Millán Medina por su forma de escribir e interpretar su chamamé, pero con el tiempo se llegaron a dar cuenta de que realmente era una joya lo que nos dejó no solo para los conjuntos de ese momento, sino para los que vendrían después en la posteridad. Así que realmente hay que sacarse el sombrero frente a don Mario Millán Medina. Que toquen un chamamé para bailar zapateado y
contarle a los puebleros cómo se baila en el pago. Saca la dama paisano, paseala por la cancha, mientras tiemblan las acordeonas los músicos de la bailanta, balseando al compás. Dale una vuelta otra vez, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flamen tu bombacha, que flamen las polleras, almidonada de la dama. A un costado y te vas escobillando, mientras la dama taquea y el paso va contestando. Zapatea dando vueltas de la una hacia el bebé, para que todos comprendan cómo se baila el chamamé. Balseando al compás, dale una vuelta otra vez, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flamen tu bombacha, que flamen las polleras, almidonada de la rama. Evocando a Tarragorros. Y ahí habíamos escuchado la versión original de don Mario Millán Medina de Así se baila el chamamé. Vamos a ir a la tanda comercial de la radio y después vamos ya por la última parte de Evocando a Tarragorros. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. ¿Estás buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. ¡Vamos que llega! ¡Sí, sí, sí, sí! En diciembre, la ciudad de los brazos abiertos te invita a ser protagonista de la 54ª edición del Festival Provincial de Doma y Tradición. La auténtica fiesta de nuestras raíces en 3 lunas inolvidables. Del 13 al 15 de diciembre tenés que estar ahí. Edición de doma, jineteada, shows en vivo, baile, comida típica, servicio de cantina y mucho más para el disfrute de toda la familia. Vení a vivir una experiencia única, clasificatoria al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Córdoba. 54º Festival Provincial de Doma y Tradición en Montecaseros, Corrientes. Te esperamos. La capital de la doma correntina. Mira
la ciudad que te brinda la playa, el sol, todo es maravilla. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774-549698. Consultar bases y legales en bhg.com.ar. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera a verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774-469910. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Agroservicios Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicios Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Quincuagésimo tercer remate anual Cabaña El Paraíso de Venta. 22º remate anual Cabaña Don Serafín de Marticorena. 30 borregos y carneros y 50 borregas Correidal. 20 borregos Ideal, 20 borregos y 20 corderas Texel. Lunes 2 de diciembre, Sociedad Rural de Cursucuatía. Plazo 90 días, con todas las garantías sanitarias. Remata Regi y Compañía SRL.
AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 15, 13 minutos. Temperatura 32 grados. Humedad 82%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Evocando a Tarragorros. Corralón San Cayetano de Hugo Sosa, ruta 126, inmediaciones al monumento de María Auxiliadora. El Emporio de las Maderas, cepos y mangas a pedido, postes, marras para corrales y alambrados, leña campana, teléfono 3774 50 05 89 y 3774 46 64 13. Corralón San Cayetano, al servicio del campo y la ciudad. Vení al Mercado Práctico, todos los viernes de 8 a 12, en Plaza General Paz. Nuestros productores, artesanos y emprendedores te esperan con frutas y verduras de primera calidad, directos de la cosecha a tu mano. Además, podrás comprar panificados de elaboración propia, indumentaria artesanal y una variadísima oferta. Apoyemos la economía local con el Mercado Práctico. Invita Municipalidad de Curuzú Cuatiá. Hacia adelante. Señor organizador, que en su fiesta no falte el chamamé. Rubén Rodríguez y su conjunto, festivales, bailes, jineteadas, eventos privados, al estilo Tarragó, bien a la altura de la gramilla. Por contactos 3774 40 31 31 o al Facebook Rubén Rodríguez. Evocando a Tarragorros. Y 16 minutos, así que vamos a recorrer el último tramo entonces de nuestro programa del día de la fecha. Vamos a escuchar unos chamamés al estilo, como siempre, bien bailable, el estilo tarragocero. Adelante. Andaba medio fundido
Me fue mal con el tabaco, en la taba y las carreras, también me pasó lo mismo. Pero el gente correntino no es hombre de andar llorando, y a eso de la madrugada tenía un marca borrada, cabreteando por mi lado, que cayó para mi rancho como peludo de regalo. Empillado en todo el pago, que pensarán que anduvo mal la cosecha o que soy un aragán. Mi corralera florida, orgullo de todo el pago, se ha vuelto toda hilachita, ya no le quedan bordados. Mi lindo cinto de plata, solito ha quedado el cuero, uno a uno sus patacones van desfilando al empeño. Y hasta mi bombacha blanca, que flameaba en las bailandas, de viejita y remendada, ya me queda media asta. Hasta mi sombrero aludo no tiene más fuerza el paño, anda de alas caídas como las hojas del zapallo. Mi alpargatas bigotudas que taconeaban en las bailandas, he dado ya su descanso, he resuelto bailar en patas. Mi ponchillo de chiripá me lo pongo allá en la costa, donde encuentro alguna guaina que quiera lavar mi ropa. Algún día me he de casar con una viuda de plata, que me perdone el final si me quedo con la estancia. Evocando a Tarragorros. Y ahí estábamos con los menchos tarragoceros de Castelli, en la provincia del Chaco, que nos dejaban estos dos temas bien moviditos, como Peludo de Regalo, una página que pertenece a los Reyes del chamamé, y después el Poriajú, otro de los temas que pertenece a don Mario Millán Medina. Y así nos vamos acercando lentamente al final de nuestro programa del día de la fecha, de este 30 de noviembre del año 2024, el último día
de este mes. Así que bueno, nosotros vamos a meter la música nomás, no le vamos a aflojar ni un poquito. Acordeón Raúl Barbosa. Figueroa. Que suene tus tres hileras, Miguel Figueroa. Gracias, Raúl Barbosa, por estar junto a nosotros en esta grabación. Pagando la tarde, ya termina la jineteada. El premio van a entregar al mejor de la jornada. Miguelito Gómez, el relator y animador de la función. El Tape Chaná Contrapunto, junto Uberville Concepción. Así nos vamos acercando al reparo con mi acordeón. Y se armó la chamameceada bajo el techo del galpón.
Y ahí estaba Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero de Rafaela en la provincia de Santa Fe, que nos dejaba primero Granja San Antonio, una página de don Tarragó Ross, y lo otro que escuchábamos era El Galpón de Ramón Etigarribia. Bueno, nosotros vamos a entrar a salir, a despedirnos, como quien dice, así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron en estas 2 horas que hemos estado con el chamamé al estilo Tarragó. Gracias Marco Favotti por la asistencia técnica y también a los que nos llamaron y nos hicieron mensajes y nos hicieron sentir acompañados en este tiempo musical a través de LT25 Radio Guaraní. Mañana estará el programa con Alma de Chamamé. Muchas gracias. Chau, chau. Será amigo que todo el que tiene un pesar o lo consume un dolor busca para alivio de sus males a un curandero doctor. Yo como buen calavera esta receta les ofrezco, guaripola y chamamé, y al amanecer acuérdense, tranquilidad y viento fresco. Evocando